Queridos alumnos, tengan ustedes un buen día. Prosiguiendo con nuestras clases virtuales de área curricular de matemática, subárea aritmética. Nuestra sesión de hoy lleva por título Promedios. El propósito fundamental de la presente sesión es recordar los diferentes tipos de promedios y aplicarlos a situaciones problemáticas de la vida real. Asimismo, leer e interpretar un conjunto de datos y determinar el promedio más adecuado. Además, debemos saber que en toda la actividad humana está presente el promedio. ¿Para qué sirve? Para describir y representar al elemento medio entre un grupo de datos numéricos o puede ser de personas, etc. Veamos. Promedios. Definición. Se denomina promedio a aquella cantidad que representa a un conjunto de datos, con la condición que se encuentre comprendido entre el mínimo y máximo de los datos. Esa comparación nos va a dar para poder determinar cuál es nuestro promedio. Sean las cantidades a sub 1 menor que a sub 2, menor que a sub 3, menor que a sub n. ¿Dónde va a estar el promedio? El promedio va a estar entre el término entre el menor y el mayor de los datos. Entonces diremos, promedio es mayor que el menor, pero menor que el máximo. De eso se trata cuando hablamos de promedios. Clasificación. Tenemos promedio aritmético, promedio geométrico y promedio armónico. Vamos a ver con promedio aritmético. ¿Qué es el promedio aritmético? Sean las cantidades a sub 1, a sub 2, a sub 3 hasta a sub n. Entonces, el promedio aritmético será la suma de las cantidades dividida entre la cantidad de las mismas. Por ejemplo, si voy a sumar 5 valores, divido entre 5. Si voy a sumar 50 valores, dividimos entre 50. Ese viene a ser un promedio aritmético. Vamos a ver con un ejemplo. Calcular el promedio aritmético de 18, 12, 9 y 14. ¿Qué vamos a decir? Solución. Reemplazando valores en nuestra fórmula. Promedio aritmético sería entonces 18 más 12 más 9 más 14 dividido entre, ¿cuántas cantidades son? 4. Entre 4. Resolviendo tenemos entonces la suma correspondiente 18 más 12 más 9 más 14 es 53 entre 4. Haciendo la división correspondiente tenemos 13,25 o 3 enteros 25 centésimos, que vendría a ser el promedio. Esto se usa muy frecuente en lo que es el promedio de notas, por ejemplo, en instituciones del nivel primario y secundario. En algunas ya se usa un promedio ponderado porque cada nota lleva un peso diferente. En instituciones superiores, institutos o universidad, se aplica un promedio ponderado para hallar un promedio de las notas de un alumno. Entonces, diremos nota, promedio ponderado. Sean las notas n1, n2 y n3 y sus pesos, P1, P2 y P3. La fórmula para hallar el promedio ponderado es similar al de promedio aritmético. La diferencia es que vamos a multiplicar por los pesos. Es nota 1 por peso 1, más nota 2 por peso 2, más nota 3 por peso 3, más, y dividimos entre la suma de los pesos. Podría ser, cuando mezclemos, por ejemplo, un artículo determinado, a ver, que sea azúcar de diferentes precios, una bolsa por decir, de 2 soles y otra bolsa de 2,50. Si vamos a juntar, ¿cuánto sería el nuevo precio? ¿No es cierto? Ni caro ni muy barato. Para eso sirve este promedio ponderado. Entonces, veamos un ejemplo. Las notas de un alumno son promedio de prácticas 0,9 con un peso 1, examen parcial 11 con un peso 2 y un examen final de 10 con un peso 3. Calcular su promedio. ¿Qué promedio voy a hallar? Promedio ponderado. Es ese el detalle en los problemas. Yo tengo que identificar qué clase de promedio debo hallar. Si será un promedio aritmético, será un promedio ponderado, etc. Entonces, solución en este caso, reemplazando valores en la fórmula que tenemos. Sería, el peso es 1 para la primera nota que es 9, más el peso es 2 para la segunda nota que es 11, más el peso es 3 para el examen final que era 10. Dividido entre 4, suma de pesos. Los pesos son 1 más 2 más 3. Entonces, efectuando operaciones, tendremos promedio ponderado igual, 9 por 1, 9, 2 por 11, 22, 3 por 10, 30. Entre la suma, 1 más 2 más 3, 6. Sumados todos esos sería 30,
51,61 sobre 6. Haciendo la división correspondiente, la nota correspondiente sería 10,16. En este caso, si hablamos a una nota vigesimal, estaría desaprobado. Así se trabaja lo que es un promedio ponderado. Promedio geométrico. Vamos a ver el promedio geométrico. Sean las cantidades A sub 1, A sub 2, A sub 3, hasta A sub n. Entonces, la fórmula para el promedio geométrico es la raíz enésima del producto de n cantidades. Así. Raíz enésima, producto de n cantidades. Si tengo dos cantidades, raíz cuadrada. Si tengo tres cantidades, raíz cúbica. Si tengo 10 cantidades, raíz décima. Así. Entonces, veamos con un ejemplo. Calcular el promedio geométrico de 8, 343 y 125. Solución. ¿Qué vamos a hacer? Reemplazamos en la fórmula. Promedio geométrico. Hay tres valores, 8, 340 y 125. Multiplicamos eso como cantidad subradical y el índice sería 3, porque son tres cantidades. Bastante fácil para resolver. Tenemos, promedio geométrico será 6 cúbica de 8 es 2, de 343 es 7, 6 cúbica de 125 es 5. Haciendo el producto correspondiente, el resultado sería 70. Ese es un promedio geométrico entonces. Promedio armónico. Sean las cantidades A sub 1, A sub 2, A sub 3 hasta A sub n. Entonces, mi fórmula para que me permita hallar el promedio armónico es la cantidad n dividido entre la suma de las inversas de cada una de las cantidades. Veamos con un ejemplo más práctico. Calcula el promedio armónico de 2, 4 y 6. Reemplazamos en la fórmula. Solución entonces. Promedio armónico sería, arriba pongo 3, ¿por qué? Porque son tres cantidades. Entre, ¿cuáles son las cantidades? 2, 4 y 6. Entonces, un medio, un cuarto y un sexto. Resolvemos las operaciones correspondientes. Tendría entonces promedio armónico 3 sobre mínimo común aquí sería 12, dividido entre denominador multiplicado por numerador, 12 entre 2, 6 por 1, 6, 12 entre 4, 3 por 1, 3, 12 entre 2, 6, no, 12 entre 6, 2 por 1, 2. Entonces, haciendo la suma correspondiente, este 12 se irá arriba a multiplicar. Sería 12 por 3, 36, 6 más 3, 9 más 2, 11, 36 onceavos. Esto, si deseamos, lo podemos dividir y expresar como un número decimal. Propiedades. Para cantidades diferentes se tiene. El promedio aritmético es mayor que el promedio geométrico y mayor que el promedio armónico. ¿Quién está al medio? Es el promedio geométrico. Para cantidades diferentes. Para cantidades iguales tenemos el promedio aritmético es igual al promedio geométrico igual al promedio armónico. Mira, sin necesidad de resolver ejercicios podemos dar a conocer cómo es la cantidad o cómo son los valores de los diferentes promedios. Para dos números se cumple que el producto del promedio aritmético con el promedio armónico es igual al cuadrado del promedio geométrico. Además, estamos hablando para dos números, el promedio aritmético viene a ser la semisuma, o sea, a más b sobre 2. El promedio geométrico es raíz cuadrada de a por b. Y el promedio armónico, 2 veces el producto sobre la suma. Esas son las propiedades, al menos esto dice, además, para dos numeritos nos va a ayudar en forma directa y podemos hallar cuánto vale un promedio aritmético, un promedio geométrico y un promedio armónico. Como ves, querido alumno, nuestro propósito fundamental era reconocer los diferentes tipos de promedios y aplicarlos a situaciones problemáticas. Además, hemos dicho, sirve para describir al representante medio de un grupo de elementos. Podrán ser números, podrán ser personas, podrán ser una producción, etc. Entonces, recordar también la gran importancia de los promedios porque está presente en toda actividad humana. Pasamos a la parte práctica de resolver algunos problemas y te invito a que tú observes con mucho detalle y concentración. De esa forma tú podrás resolver también los problemas propuestos en la ficha. Entonces nos vamos